Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Les saluda Nelson Rodríguez, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. En este podcast conversaremos sobre un tema esencial en el desarrollo integral del estudiantado, la expresión y comprensión oral, pilares fundamentales para fortalecer la escritura, la lectura y la comunicación efectiva dentro y fuera del aula. Hoy me acompañan dos compañeras quienes compartirán sus conocimientos y reflexiones sobre este tema. Comenzamos. Pero antes de iniciar, le doy la bienvenida a mi compañera. Por favor, presentarse. Mi nombre es Ana Yancy Figueroa Obando, estudiante del Centro Universitario de Buenos Aires. Es un gusto acompañarlos. Vamos con la primera pregunta. Las competencias lingüísticas y comunicativas son fundamentales para el éxito del proceso de la lectura y escritura. Y un factor clave en ese desarrollo es la comunicación oral. ¿Podría explicarnos en qué consiste la comunicación oral? La comunicación oral consiste en el proceso y acción mediante el cual las personas intercambian información, con ideas, emociones o sentimientos utilizando la voz y teniendo presente la forma en que se dice. Para ello es necesario la expresión oral. Por lo tanto, mediante el uso de actividades comunicativas y significativas, los estudiantes pueden desarrollar habilidades como la expresión oral y expresión escrita. Muchas gracias por su explicación. Me surge la duda de si existen diferencias entre la modalidad oral y escrita del lenguaje. Si es así, ¿podría explicarnos la diferencia? Sí, claro, su diferencia radica en la forma en que se brinda la comunicación. Primeramente, en la modalidad oral, su lenguaje se enfoca en el uso de la voz y la escucha. Ejemplo, cuando dos personas están interactuando en un mismo espacio. En ella se puede evidenciar elementos como las expresiones y entonación. Por su parte, en la escrita, el lenguaje se basa en la escritura o mensaje. Necesariamente las personas que interactúan no están en el mismo lugar, por lo que no se logra identificar los elementos paralingüísticos, por lo que se centra más que todo en lo que es la gramática y estructura de lo que se desea transmitir. Al considerar el reto que implica la comprensión y la expresión oral, me gustaría saber cuál es su importancia en el aprendizaje. La importancia de la comprensión y expresión oral radica en que es una de las formas que utiliza el ser humano para comunicarse desde el aprendizaje. Es esencial que las personas estudiantes aprendan a comunicarse adecuadamente con las personas desde sus pensamientos y emociones, permitiendo una interacción, comportamiento y compartimiento del mensaje de manera correcta y que el mensaje también sea recibido de forma entendible. De acuerdo con Cruz 2020, en la página 296, se puede indicar que las instituciones educativas deben fomentar en los estudiantes la expresión oral, espontánea y rigurosa, empezando por lo más sencillo, como lo son los diálogos sin pares. De esta manera el niño podrá aprender a respetar a los diversos interlocutores, finalizando en las comunicaciones singulares de las exposiciones individuales. Muchas gracias por su explicación. En este momento haremos una breve pausa y continuaremos en un momento. Continuamos. Mi nombre es Nelson y ahora tengo el gusto de presentar a mi compañera Mónica Fernández del Centro Universitario de Guapiles. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. También es un gusto. Quisiera preguntar, dentro de la expresión oral, ¿se pueden plantear premisas o hipótesis? Nos gustaría conocer 4 de ellas. Claro, con mucho gusto. La expresión oral se fundamenta en varias premisas importantes para lograr una comunicación eficaz. La primera es que la oralidad es un proceso interactivo, social, donde no solo hablamos, sino que también escuchamos, interpretamos y
ajustamos nuestro mensaje según la reacción de las demás personas, es decir, comunicarse oralmente. La segunda premisa es que la expresión oral requiere una claridad, coherencia, porque aunque hablamos de forma espontánea, necesitamos organizar nuestras ideas para que el mensaje sea comprensible. La tercera señala que la oralidad es una habilidad que se desarrolla con práctica, no surge de manera automática y se mejora conversando, narrando, participando en discusiones y observando cómo hablan las otras personas. Y la cuarta premisa es que la expresión oral no es solo hablar, sino que también incluye elementos como el tono, la entonación, la postura corporal y la intonación comunicativa. Todo esto incluye en cómo un mensaje es recibido y entendido. Estas premisas permiten comprender que la expresión oral es un proceso integral que va más allá de las palabras. Y para evaluar la expresión oral, ¿podría mencionarnos 2 aspectos verbales y 2 aspectos no verbales que se pueden evaluar? Por supuesto, cuando evaluamos la expresión oral es importante considerar tanto los aspectos verbales como los no verbales, porque ambos forman parte del transmitir el mensaje. En los aspectos verbales, uno fundamental es la claridad y la pronunciación, es decir, que la persona articule bien las palabras, use un volumen adecuado y mantenga una entonación que facilite la comprensión. Otro aspecto verbal importante es la coherencia del discurso, que tiene que ver cómo se organizan las ideas, la secuencia lógica y la capacidad para mantener un hilo conductor durante la intervención. En cuanto a los aspectos no verbales, uno esencial es el contacto visual, porque demuestra seguridad, atención, conexión con quienes escuchan, mantener la mirada, transmite confianza, ayuda a sostener la comunicación. Además, se puede evaluar la postura, los gestos, ya que la expresión corporal acompaña el mensaje, refuerza las ideas y contribuye a que la comunicación sea más natural y expresiva. Estos elementos permiten valorar no solo a la persona, sino que también comunica lo que es clave en una expresión oral efectiva. Muchas gracias. El programa de estudios de español propone varias estrategias para fomentar la expresión y comprensión oral. ¿Podría mencionar al menos 5 actividades? Claro, con gusto. El programa de estudios de español del MEP propone diversas actividades para fortalecer la comprensión y la expresión oral en el aula. Entre ellas puedo mencionar la lectura en voz alta, donde la persona docente o el estudiantado leen textos para practicar la entonación, las pausas y las pronunciaciones adecuadas. La narración de cuentos, anécdotas o experiencias, que permite organizar las ideas, usar un lenguaje coherente y fortalecer la fluidez verbal. Los diálogos, conversaciones guiadas, donde se promueve el respeto por el turno de habla, la escucha activa y la expresión de opiniones. Las dramatizaciones o pequeñas representaciones que ayudan a mejorar la expresión oral. El uso de la voz y la comprensión de diferentes situaciones comunicativas, además de los juegos lingüísticos como adivinanzas, trabalenguas o juego de palabras, que desarrollan las articulaciones, la agilidad verbal y la conciencia fonológica. Asimismo, estas actividades ayudan con un enfoque comunicativo, el cual el MEP busca que las personas estudiantes participen de manera activa, significativa, respetuosa en situaciones reales de comunicación oral. Y para finalizar, nos gustaría conocer 2 recursos del programa de estudio. ¿Podría compartirnos la lectura de una fábula y una poesía? Claro que sí, con mucho gusto. Fábula: La paloma y la hormiga. Un día una hormiguita cayó al río y la corriente empezó a arrastrarla. Desesperadamente pedía ayuda. Una paloma que descansaba en una rama vio lo que pasaba y rápidamente arrancó una hoja grande y la dejó caer cerca de la hormiga. La hormiga logró subirse y así se salvó. Tiempo después,
Un cazador apuntaba su onda hacia la paloma para atraparla. La hormiga, al darse cuenta, corrió y le mordió el pie. El hombre, sorprendido por el dolor, falló el tiro y la paloma pudo volar lejos. Moraleja: un gesto de bondad siempre encuentra su camino de vuelta. Poema: Castillo se vende. Se vende un castillo muy viejo, con muros llenos de historia y ventanas que han visto pasar risas, juegos y memorias. Tiene torres que tocan el cielo y pasillos que saben soñar. Quien lo compra hallará magia en cada rincón del lugar. No incluye reyes ni reinas, tampoco coronas de oro, pero guarda dentro de sí un secreto en cada tesoro. Y para finalizar, agradezco profundamente la participación de mis compañeras Ana y Mónica por sus aportes tan valiosos. Hoy repasamos conceptos esenciales sobre la comunicación oral, sus diferencias con la modalidad de escrita, la importancia de expresarnos adecuadamente y las premisas que sustentan la oralidad, los aspectos que se evalúan y algunas estrategias clave. Recordemos que la expresión oral no es solo hablar, sino construir un significado, respetar turnos, escuchar activamente y comunicarnos con claridad y empatía. A todas y a todos quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Nelson Rodríguez. Hasta la próxima.